Listo, muchachos. Entonces ahora vamos a comenzar con este punto de acá, sí, que son los alambres largos, ¿no? Entonces lo primero que me pide es calcular la magnitud de la fuerza que el alambre superior hace en el segmento. eh, Ahora luego la magnitud de la fuerza que ejerce el otro alambre, el pequeño, la fuerza resultante, ¿sí? Y demuestra que para distancia de X tal que X es mucho menor que 2A, el alambre azul realiza un movimiento armónico simple, ¿no? Entonces yo tengo acá A. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo tengo acá en el punto A, ¿sí? Yo tengo acá, yo voy a tener acá, mm, voy a tener algo de este estilo, ¿no? Voy a tener, sí, voy a tener algo de este estilo, voy a tener, sí, voy a tener por acá voy a tener la corriente I saliendo, entonces recordemos que esto tiene un sistema coordenado que va a ser así. Entonces acá yo tengo Y, X y Z saliendo, ¿vale? ¿Listo? Y entonces yo tendré esa corriente ahí I, ¿sí? De tal forma que de acá a acá hay una distancia, ¿cierto? Que va a ser A, ¿sí? Y por acá voy a tener el otro alambre que va a tener una corriente I2, ¿sí? Y va a estar a una distancia acá del centro que va a ser X, ¿no? Entonces, este es un alambre. Entonces, este va a ser un alambre. Esto acá mide X, esto es un alambre. Esto es un alambre infinito. Esto va a ser un alambre finito. Sí. Y entonces, pues yo voy a tener acá esta distancia, ¿sí? Que es esta distancia la voy a llamar R, ¿no? Y lo que yo me voy a preguntar es, ¿cómo sería un loop amperiano? Sí, si yo pintara eso un poquito, voy a pintarlo todo un poco más abajo para poder pintar bien el loop amperiano, ¿vale? Entonces, si yo pintara acá un loop amperiano, sí, mm, yo tendría que pintar algo como así, ¿no? Como así. Mm, Más o menos así, ¿no? Más o menos como así. Sí, esta sería la trayectoria amperiana. ¿Vale? Esta sería la trayectoria amperiana, ¿vale? Sí, esta sería la trayectoria amperiana, ¿no? Y entonces es un círculo de radio R. Entonces sería un círculo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la corriente va saliendo, entonces el campo magnético va a ir en el sentido, el campo magnético va a ir acá en el sentido antihorario. ¿Sí? Acá el campo magnético, acá el campo magnético, ¿sí? Formando acá un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, noten que este sería el campo magnético, ¿sí? Y yo puedo hacer todo el cálculo y de hecho lo voy a hacer, ¿no? Porque para un alambre infinito y utilizando una trayectoria amperiana, digamos, yo sé que mu, que la norma del campo magnético en función de R, utilizando una trayectoria amperiana. Recuerden, si esto
no es claro para usted, vaya y revise el primer punto del taller, que ahí calculamos el campo magnético utilizando de un alambre infinito utilizando una trayectoria amperiana. Pero básicamente lo que va a pasar acá es que usando ampere, usando ampere, ¿sí? Mm, B, la norma de B en función de R va a ser μ0 por I sobre 2pi R, ¿sí? Y note que entonces V vector, ¿sí? Va a ser igual a μ0 por I sobre 2pi R por. Entonces, eh, esta cosa de acá va a formar un ángulo alfa acá, ¿sí? Y es lo que yo me puedo dar cuenta es que entonces la componente en X, es decir, va a ser coseno de alfa en I más seno de alfa en J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si alfa está acá, ¿sí? Entonces este mismo ángulo alfa será el que esté acá, ¿vale? Y entonces, si tenemos eso, pues ¿a qué llegamos? Llegamos a que esto va a ser μ0 por i sobre 2pi r por el coseno de alfa, pero el coseno de alfa va a ser adyacente sobre hipotenusa, es decir, a sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado en i, más el seno de alfa en j, que va a ser b sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado, perdón, b no, x sobre x al cuadrado más a al cuadrado en la dirección de j, ¿sí? Y este será el campo magnético, ¿no? El seno y el coseno, ¿no? Entonces, con eso calculamos cuál es el campo magnético que este alambre, el infinito, está generando sobre el alambre finito, ¿sí? Ahora calculamos la fuerza sobre el alambre finito. Ahora calculamos la fuerza sobre el alambre finito. Sobre el alambre finito. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos la fuerza sobre el alambre finito? Pues este alambre finito, acá me lo dicen, pero este alambre, ¿sí? Este alambre tiene largo L, ¿sí? Entonces la fuerza va a ser L y por L, la corriente del alambre finito, y 2 por L cruz V, donde en este caso será I2, L es el vector que como norma tiene la longitud del alambre finito, es decir, L en la dirección en la que va esa corriente, es decir, esta va en la dirección de K, ¿sí? Va saliendo esta corriente, entonces por K, ¿sí? Cruz V, ¿sí? Pero V es lo que tengo acá. Entonces sería este B que tengo acá, que sería eh, μ0 por I sobre 2pi r por a sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado en i más x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado en j, ¿no? Y esto pues simplemente será igual a i2 por mu por i1 sobre 2pi r. R vale. Listo, muchachos, disculpen, tuve una pequeña interrupción. Entonces, esto sería 2pi por r, pero esta es la distancia desde un alambre hasta el otro. Es decir, esto será raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado por, acá va μ0, ¿sí? L. Y entonces acá me quedaría a sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado por k cruz i más x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado por k cruz j. ¿Listo, muchachos? Entonces quedaría algo así, ¿no?
Es decir, esto sería igual a, voy a escribir por acá un poco, voy a correr esto un tricito para acá, ¿sí? Uy, ¿qué le pasó a esto? Sí, entonces esto sería I2 por I por μ0 por L sobre, vean que sale factor común x al cuadrado más al cuadrado, entonces 2pi por x al cuadrado más al cuadrado. Acá hay raíz con raíz, queda al cuadrado y se va a la raíz. Y me quedaría a por k cruz i más x por k cruz j. ¿Sí? Y si yo quiero calcular de nuevo esto, pues voy a utilizar el mismo truco de siempre, ¿no? Y es que yo tengo acá i, j, k, ¿no es cierto? Y yo voy entonces a tener acá, ¿sí? Este circulito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que si yo quiero calcular k cruz i es j, ¿sí? Pero K cruz J es I, que es el sobrante, pero como ven el con sentido 4 de las manecillas de reloj, pues será menos I. Entonces esto será igual a I2 por I por μ0 por L sobre 2pi por x al cuadrado más a al cuadrado factor de A por J más, perdón, menos x en I. ¿Listo? Y esta sería la fuerza que generaría uno de los alambres, ¿no? Em, este sería el A. Ahora, el B. Sí, para el B voy a tener algo muy similar, sí. Digamos que para el B voy a tener un problema muy similar, sí. De hecho, déjenme copio como siempre. Me voy a robar todo de nuevo, sí. Em, en el caso de la B, del punto B, ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener? Tienen que tener cuidado porque en el caso del B, ahora este pedazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Esto ya no estaba ahí, sino que ese alambre ya tenía que contraerle al otro, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces por acá voy a tener I, ¿no es cierto? Y voy a tener ahora es esta línea así, ¿vale? Sí. Pero acá voy a seguir teniendo esta línea por acá así, ¿vale? Digamos que voy a tener una línea así, ¿sí? Y ya no voy a tener toda esta parte de acá, ¿sí? Digamos que ya esta parte no la tengo en cuenta, porque des en cuenta que es lo que... Des en cuenta ¿qué? Des en cuenta que es lo que o sea, ya no voy a tener en cuenta el alambre de arriba, sino que voy a tener en cuenta es el alambre de abajo, ¿sí? Entonces acá ya no voy a tener esto, ¿sí? Sino que voy a tener más bien algo así, ¿sí? Voy a tener algo así, donde ahora voy a tener es el alambre de abajo, y voy a tener es más bien algo como así, ¿sí? Y acá en el círculo, pues la trayectoria amperiana que yo voy a trazar, pues va a ser, ay, va a estar difícil, wow. ¿Cómo selecciono la trayectoria amperiana? ¡Oh! A ver, déjeme un segundo. Ah, sí. Entonces ahora la trayectoria amperiana será más bien algo así, ¿no es cierto? Em, esta trayectoria amperiana será más bien así, ¿sí? Y note una cosa, si la corriente, note una cosa, si la corriente va hacia arriba, ¿no es cierto? Si la corriente va hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo irá el campo magnético por acá? El campo magnético por acá va a ir como así. Disculpen, va a ir como así, ¿sí? Y entonces acá estará formando un ángulo,
de 90 grados con esta parte de acá. ¿Listo? ¿Vale? Y entonces, como se dan cuenta, al final, digamos que el campo magnético, como está en la misma dirección, pues va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que va a cambiar es que en este caso, ¿sí? A diferencia, este campo magnético, vean que a diferencia del anterior, que apuntaba hacia allá, allí dije que esto es pi medios, muchachos, discúlpenme, ¿sí? A diferencia de este que apunta en este sentido, este campo magnético va a apuntar es en este, es decir, ¿sí? A diferencia del punto anterior, ¿sí? Comparándolo con el punto anterior, con el punto anterior, la norma del campo es la misma, del campo es la misma, la norma del campo es la misma, su dirección en Y es igual, pero en X, pero en X va en sentido contrario. Va en sentido contrario. Es decir, ¿sí? En este caso, ese campo magnético, cuando yo lo vea por acá, ¿sí? Va a ser exactamente este mismo, con la misma dirección en Y, en J, digamos, pero con dirección opuesta en Y, ¿sí? Eso lo puedo ver literalmente en el dibujo, ¿no? Este va hacia la izquierda, hacia arriba, este va hacia la derecha, hacia arriba, ¿sí? Y entonces esta parte de acá, pues queda con un menos, y la parte en J queda exactamente igual, ¿sí? Y entonces la fuerza será entonces fuerza igual a I por L cruz V, ¿sí? Es decir, esta fuerza va a ser exactamente la misma. Noten que al final, incluso la fuerza va a ser esta misma de acá, solo que cambiando qué dirección. La dirección con la que va este A, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, pero van a dar cuenta que al final la fuerza va a ser esta misma cosa de acá, solo que acá en vez de ir J va a ir menos J, ¿no? Pero entonces la fuerza, pues va a ser de nuevo I2, acá es I2 por L en la dirección de K, cruz, mu 0 por I sobre 2pi. R es la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, factor de menos a en i, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, más x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado en j, ¿no? Y esto, pues simplemente será i2 por i por l por mu 0 sobre 2pi por x al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? Por k cruz menos i más k cruz j, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando haga la cuenta siguiendo acá este triángulo, entonces k cruz i me da j con un menos, entonces me va a dar menos j, ¿sí? Y k cruz j me va a dar menos i, es decir, ay, disculpen, me acaba un x y aquí va un a. Es decir, esto va a ser i2 por i por l por mu 0 sobre 2pi por x al cuadrado más a al cuadrado, factor de a en la dirección de menos j, más x en la dirección de menos i, ¿sí? Y entonces, ya con eso resolvimos el punto B, ¿no? ¿Sí? Ahora, la fuerza restante, ¿sí? La fuerza total, ¿sí? Sí, B.
la fuerza total será la suma de ambas. Será la suma de ambas. Es decir, la fuerza total será la suma de esta que tenemos acá más esta que tenemos por acá. Pero note que ambas fuerzas son iguales en la componente de X y contrarias en la componente de Y. Es decir, en J se anulan y en X se duplican. Es decir, la fuerza total simplemente va a ser I2 por I por L por mu 0 sobre pi por X al cuadrado más al cuadrado por 2X en la dirección de, perdón, sin el 2, por X en la dirección de menos I, ¿no es cierto? Es decir, menos I2 por I por L por mu 0 sobre pi por X al cuadrado más al cuadrado por X en la dirección de I. ¿Sí? Y eso sería la C. Ahora, demuestre que para distancias pequeñas, X mucho menor que 2A, el alambre azul resulta en un movimiento armónico simple, ¿no? Este era el C. C. Y en el D, ¿sí? Si X es mucho menor que A, ¿sí? Entonces, en esta suma, entonces la fuerza total, que es menos I2 por I por L por mu 0 sobre pi por X al cuadrado más A al cuadrado por X en I, pues toda esta suma va a tender a al cuadrado. Es decir, esto va a ser menos I2 por I por L por mu 0 sobre pi por A al cuadrado, ¿sí? Por X en Y, ¿sí? Y toda esta cosa de acá, ¿sí? Tiene la forma de la fuerza de un resorte. Ujú. Fuerza de Hooke igual a menos K por X en la dirección de Y, ¿sí? En este caso K sería I2 por I por L por mu 0 sobre pi por al cuadrado, ¿sí? Y ya estaría, ¿sí? Y con eso ya habríamos resuelto el problema.